¡Hey! ¿Qué pasa, Jafris? En este vídeo vamos a aprender un poco más acerca de la pared celular vegetal y de la matriz extracelular. Así que nada, después de la intro hablamos. Bien, como dijimos antes de la intro, vamos a hablar un poco acerca de la pared celular, especialmente la vegetal, y de las matrices extracelulares. La pared celular vegetal ya sabemos que confiere mucha resistencia. La pared celular vegetal es una forma especializada de matriz extracelular, por así decirlo, porque es externa a la membrana plasmática. Y tiene un alto contenido en celulosa. Pensar en una pared celular vegetal, pensamos en celulosa, sería el polímero fundamental, ¿no? De hecho, celulosa también se nos viene a la cabeza el papel, y esto es porque el papel se extrae, como sabremos, de los troncos de los árboles, y en verdad el polisacárido que se extrae es la celulosa que constituye nuestro soporte. En verdad, si tuviéramos un microscopio electrónico muy potente, podríamos observar que esta celulosa en verdad sería más o menos 200 glucosas unidas por enlace beta 1,4. Ya sabéis que el enlace beta confiere una enorme resistencia a la hidrólisis, por eso es muy importante en la celulosa, pero en verdad forman una especie de micela. ¿Qué quiere decir? Que estos filamentos no están solos, sino que están unidos por medio de enlaces de hidrógeno con otros filamentos de glucosa para formar lo que conocemos como micela. Sería 60, 70 de estos filamentos, y después esta micela se une con otras para formar una microfibrilla y posteriormente ya la fibra de celulosa. Esto, como podéis ver en la imagen, nos recuerda bastante al músculo, ¿no? En el que tendríamos ese órgano que a su vez tenía fascículos, que a su vez tenía fibras. Es un poco como una muñeca rusa. De una muñeca grande sacamos varias muñecas pequeñas. Lo mismo pasaría tanto con las fibras musculares como con las fibras de celulosa. Aquí tenéis una imagen al microscopio electrónico de transmisión en el que observamos en detalle las paredes celulares adyacentes de dos células, ¿vale? Aquí tenemos dos células juntas. Podemos observar que es altamente estructurada y encontramos una serie de capas. Una capa externa como la lamela o lámina media, una pared primaria y una pared secundaria. La lamela o lámina media, como podéis ver en la imagen anterior, se dispone entre las dos células vegetales. ¿Por qué? Porque va a actuar como una especie de pegamento. Es la capa más externa y estaría formado por pectatos, etc. Luego lo veremos posteriormente, y permite esa unión, puesto que es como una especie de pegamento entre células contiguas. Aquí lo vemos también en esta imagen. Y eso, está compuesto por pectinatos de calcio. ¿A qué nos suena a lo mejor las pectinas? Nos sonará a las mermeladas, que es también lo que le concede esa consistencia gelatinosa, ¿no? La pared primaria, por su parte, es delgada y semirrígida y estaría formada por celulosa, pectatos y hemicelulosa. Y luego la pared secundaria son capas de celulosa diversamente orientadas, es decir, son diferentes capas, pero cada una con las fibras de celulosa en diferente orientación, lo que le concede un mayor armazón y una mayor resistencia. Y estaría formado por células maduras o muertas. ¿Por qué? Porque a medida que engrosamos nuestra pared, esto está muy bien porque nos concede más rigidez, más estabilidad y mayor protección, pero también dificulta el paso de los nutrientes. Por tanto, paredes secundarias suelen también significar células muertas, ¿no? De hecho, Robert Hooke, que ya lo vimos en un vídeo pasado, lo que estaba viendo eran células muertas con paredes engrosadas, y era lo que él llamó celda, ¿no? Celdilla o célula. En verdad eran células muertas con paredes engrosadas. Pues aquí tenemos lo mismo, una pared secundaria engrosada que muere debido a esa difusión de nutrientes deficitaria. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Y bueno, un ejemplo de pared secundaria engrosada sería la lignina, ¿no? Que eso ya veremos una especialización, que sería el tronco de nuestros árboles. Y nada, pues puede impregnarse esta pared celular de diferentes compuestos. Destacan los de naturaleza lipídica, como por ejemplo la cutina, que suele estar impermeabilizando las hojas para evitar la deshidratación, la desecación, y bueno, aquí lo vemos, ¿no? Para también tener un efecto impermeabilizante, que no entre agua dentro de la propia célula. Luego tendríamos la suberina. La suberina es el suber,
que es el corcho, como aquí lo vemos. Serían unas células muertas, engrosadas, que impide la difusión de gases y de agua y que supone un mecanismo de protección de la propia planta. Y bueno, el suber está muy extendido, sobre todo en el tronco de los árboles del alcornoque, de ahí se extrae la mayoría de corcho. Luego, polímeros fenólicos, pues sería la lignina, que forma parte del tronco de los árboles, es una pared secundaria muy resistente, muy importante también para el ecosistema terrestre, ¿no? Y por último, sales minerales. Esta me gusta mucho ponerla porque se llama el plumero de la Pampa. Obviamente de España no es, como su propio nombre indica, viene de Argentina, de la Pampa. Y esto pasaba sobre todo en Asturias, con las famosas casas de indianos y la gente que inmigraba y emigraba, volvía otra vez a España, se iba normalmente a Sudamérica, donde ganaban dinero y volvían a España. En su vuelta a España solían plantar una palmera, pero también se extendió el uso de esta ornamental, que sería el plumero, como ornamental, es decir, les parecía muy bonita y demás. ¿Cuál es el problema? Que es una gramínea. Las gramíneas se reproducen muy fácil, como observamos con su plumero, y pues hoy en día tenemos un problema en Asturias porque es una planta invasora. Y de hecho en las medianas de las carreteras y demás está plagado, ¿no? ¿Y por qué lo hablo con lo de las sales minerales y no tiene nada que ver con ecología? Pues cuidado con las hojas, porque tienen silicio. Entonces, si intentáis arrancar una hoja, probablemente os cortéis. Sería algo así como lo de Pokémon, lo de este utilizó hoja afilada, pues lo mismo. Muy bonito, me gusta. Ahora vamos con los plasmodesmos. Los plasmodesmos son unos canales que permiten la comunicación entre las células vegetales a modo de poros. Y, por supuesto, permite el intercambio de sustancias. En ocasiones encontramos aquí un retículo endoplásmico que se extiende a través de los plasmodesmos, lo que conocemos como un desmotúbulo. Aquí lo tenemos. Y en las paredes secundarias también aparecen huecos o punteaduras, y aquí lo que me parece muy interesante, sobre todo los aerolados, ¿no? Tienen una especie de toro y es muy importante sobre todo en las coníferas. Las coníferas, si las tenemos que ubicar, por ejemplo, yo estoy pensando en esos ecosistemas típicos de Finlandia donde hay mucho frío y solo encontraríamos coníferas porque son muy resistentes al frío, y aquí solemos tener un ruido ambiente que da un poco de mal rollo de noche, que es la crepitación, es decir, que escuchamos como el crujido de los árboles. ¿Por qué cruje? Porque ocurre un fenómeno de cavitación. ¿Qué es cavitación? Que debido al frío se forma una especie de burbujas en su interior y, por ejemplo, ¿qué pasa si se forma una burbuja en el interior de tu sangre? Pues que te mueres, ¿no? Te da una embolia y te puede dar un infarto. Y a tomar por culo. Lo mismo le podría pasar a esta planta, pero tiene un mecanismo de defensa, como sería que impide o bloquea el paso de esa burbuja de aire y luego es como que se rompe por medio de esa crepitación y por eso suena. La matriz extracelular. La matriz extracelular obviamente está fuera de la membrana celular. Normalmente viene asociada a unos compuestos que segregan las propias células, lo veríamos sobre todo en el tejido conjuntivo. Es un conjunto de red de fibras, entre las que destaca de colágeno, elásticas, reticulares, que están embebidas también con una sustancia gelatinosa, que sería la sustancia fundamental entre las que nos puede sonar, por ejemplo, los mucopolisacáridos o, por ejemplo, el ácido hialurónico famoso de las cremas o los glucosaminoglicanos de los cartílagos que se suelen calcificar y luego nos dan problemas de mayores, etc. Y, por ejemplo, ese glucosaminoglicano o esa sustancia fundamental sirve como de unión, de pegamento, ¿no? Esa sustancia gelatinosa sirve de pegamento en diferentes tipos de tejido, como por ejemplo el cartilaginoso o el conjuntivo. Y en algunos otros, como por ejemplo el tejido óseo, acumula sales minerales de calcio y de fósforo y le permite esa matriz dura, resistente, que es lo que constituye nuestro armazón y nuestro sostén, ¿no? Y nada, con esto acabo ya este breve tema. Espero que os haya servido de ayuda. Cualquier duda o comentario lo podéis poner aquí abajo en los comentarios. Lo intentaré responder al menor tiempo posible. Y nada, y los veremos en posteriores vídeos. Hasta la próxima.